Buenas tardes a todos. Me alegra mucho ver la sala llena, eso es un motivo de esperanza. Corren malos tiempos para la libertad, esa es la realidad que tenemos ahora mismo en España. En 1553 quemaron en la hoguera a un médico, un médico español, se llamaba Miguel Servet, solamente por decir la verdad, científica. Entre otras cosas, la circulación de la sangre. El poder político de la época era el calvinismo en Ginebra, lo condenó a la hoguera. Hoy en día las hogueras son de otro tipo. Las hogueras también están aquí, a nuestro alrededor. Son las hogueras de la condena al ostracismo, para aquel profesional periodista o profesor de universidad que quiera oponerse a lo políticamente correcto, como hizo Miguel Servet. Son la condena a los políticos que se significan en contra de lo políticamente correcto, pues enseguida los quitan de la lista. Cualquier periodista, cualquier profesor es multado, se le impide la libertad. Cualquier publicación, como por ejemplo del libro que esta noche se presenta aquí, es censurada. En la universidad, que se supone que es el lugar de la luz, donde todo se puede debatir, el lugar de la razón, pues ahí también se impide. Una conferencia como esta sería imposible en la Universidad Pública de Murcia, donde todo el mundo presume que es un lugar de encuentro y de razón y de ciencia. No se puede hacer esto ahí. Corren malos tiempos para la libertad. Y somos nosotros los que tenemos que luchar por ella, porque si no, nos la robarán. Cualquier Estado tiene la obligación de la absoluta neutralidad en temas de ideología, en temas ideológicos. Tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, de pensamiento, de divulgación de ideas, de publicación de libros. Tienen obligación de respetar la libertad, y el Estado se ha abrazado a una ideología que es como una religión. Estamos ya viviendo casi en un estado confesional. Todos los partidos políticos que en este momento están en el arco parlamentario, que tienen representación, están abrazados a esta ideología. Es una amenaza. Yo me alegro mucho de ver esta tarde aquí a gente joven, me alegra muchísimo. Yo también tengo hijos jóvenes, muy jóvenes de universitarios, y me alegra mucho porque unos empiezan las catedrales y no las ven terminar. Y aquí están unos gigantes que han venido a empezar a construir una catedral, un edificio de libertad. Y los jóvenes son los que tendrán que terminar este edificio, porque el futuro es de ellos. Yo me alegra mucho de tener aquí a Nicolás Márquez y a Agustín Laje, que son, como digo, dos gigantes, dos intelectuales que han desenvainado la espada para defender su libertad y la nuestra. Nuestro agradecimiento desde la Asociación Libertas, también a la Asociación Azteoí, que nos ha traído de la mano, que les ha organizado esta gira por España. Y nada, como digo, me alegro mucho de ver esta sala repleta. Es un aire fresco, un aire de esperanza, y os pido un fuerte aplauso para estos dos amigos. Gracias a todos, gracias al hotel, gracias por mostrar la valentía que estáis mostrando esta tarde. Si me callo un poquito, escucharéis fuera, ¿cierto? Soy Javier Villamor, portavoz de Azteoir, y traemos a Nicolás Márquez y a Agustín Laje en una gira por España, que digamos que también coincide o complementa a, no sé si se acuerdan, el bus de la libertad, los niños tienen pene, las niñas tienen vulvas, que demuestra junto a este libro de estos dos autores que la verdad incomoda. Si la verdad incomoda, significa que hay que continuar en ese camino. Ellos van a hablar de una izquierda posmoderna, el libro que se tiene entre sus manos, si no lo han comprado ya,
es el libro negro de la nueva izquierda, que habla precisamente de esa izquierda posmoderna, que se presenta como una Dalí de un sinfín de causas, muchas de ellas inconexas, pero cuyo objetivo es empoderar a grupos antaño insignificantes para confrontarlos contra o con el sistema capitalista liberal que domina la esfera internacional. Pero seguramente se pregunten cómo es capaz de enfrentarse a algo tan importante. Y no, porque no van a los más poderosos, sino que van a por los más débiles, que son los niños, nuestros hijos. Ellos saben dónde tocar, es el núcleo accumbens de nuestra sociedad. Si destruyen la familia, se destruyó todo. Se destruye la biología, se destruyen las relaciones personales más básicas, y con eso, por fin, el Estado puede tomar el control absoluto de las personas. Empezará hoy Agustín Laje la presentación. Si han visto el libro, tiene dos partes, también ellos hablarán en dos partes. La primera, que es la que presenta Agustín Laje, es un recorrido para conocer cómo hemos llegado hasta aquí. Dos cositas antes de empezar. Pueden comprar el libro ahora, durante o después de la conferencia. Los autores lo van a firmar sin problema. También, no sé si han encontrado una serie de folletitos. Son folletos que publicamos en HazteOír, que también les sirve a ustedes como una información complementaria para saber qué está ocurriendo en nuestro país, en las comunidades autónomas, cómo las leyes de género están avanzando inexorablemente. También, no sé si al final se van a pasar unas hojitas, porque somos muchas personas y para agilizar el debate posterior sí que les agradecería, las tienen ya, perfecto, sí que les agradecería que si tienen alguna pregunta la escriban y algún compañero mío me las acercará para yo posteriormente decirles. Yo ya me callo, que me habéis venido a escuchar a mí. Un fuerte aplauso a Agustín Laje, por favor. Muchas gracias a todos por venir, por abarrotar este salón, por llenarlo. Perdón a los que no han encontrado silla. Si después se cansan de estar de pie, por ahí se pueden acercar y sentarse acá en el suelo, no va a haber ningún problema. Vamos a hablar de un tema que evidentemente incomoda muchísimo. Incomoda tanto que hemos sido invitados por HazteOír para dar conferencias en 9 o 10 ciudades a lo largo de alrededor de 11 días. Empezamos en Madrid, donde la gente que acudió a la sede de HazteOír fue atacada por turbas que estaban afuera, golpearon a un anciano, están los videos publicados, ningún medio de comunicación lo tomó. Al día siguiente fuimos a Zaragoza, el mismo día, nos cancelaron en 3 salones distintos, pasamos por 3 salones distintos, finalmente pudimos dar la conferencia, pero la gerencia de estos salones nos manifestaba el miedo que sentían si esta conferencia se llevaba adelante en sus instalaciones. Porque por las presiones, las amenazas, la violencia, etcétera, todo lo que estamos viendo aquí afuera, por lo menos. De allí nos fuimos a Oviedo. En Oviedo las turbas directamente arrojaron con botellas de vidrio, y están también los videos, a la gente que se acercaba a ver la conferencia. Ningún medio de prensa tomó eso, no vaya a ser que la gente piense que ellos no son lo multicolor que dicen ser y no son los más buenos de este mundo. Al día siguiente fuimos a Barcelona, donde directamente no pudimos dar la conferencia porque la policía, en complicidad con las turbas, lo impidió. El hotel donde estábamos fue agredido. La gente que se acercaba le tiraron con botellas de orina, le tiraron con piedras, los escupieron. Están también los videos. Llamativamente, la prensa no tomó absolutamente nada. Se ve que o no era información relevante o que porque justamente ellos eran los atacantes, esto no podía ser mostrado a la gente. Imagínense si era al revés, si era una conferencia feminista LGBT y a alguno de nosotros se nos ocurría ir a tirarles con orina a la gente que se acercaba. Ya estaríamos presos hace rato y toda España estaría hablando de este episodio. Luego nos fuimos a Palma. En Palma a las 3 de la tarde nos avisan que se cancela el salón por las presiones, las amenazas, el miedo que tenía la gente del hotel donde estábamos, y a último momento a ver dónde más podemos instalarlo. Bueno, finalmente se dio. Ayer estuvimos en Valencia. En Valencia también lo mismo, se cae uno de los salones y terminamos en un salón prácticamente de una casa, muy chiquitito. Entraban en verdad 50 personas, pero ocurrió que vino la cantidad de gente que vino hoy. ¿Cómo hacemos para meter a toda esta gente en un salón? Estaba realmente la gente apelmazada,
con un calor terrible, la gente por los pasillos, mirando por ventanas que había por ahí, todo un escándalo. ¿Y saben por qué todo eso? Porque la libertad de expresión en España no existe más. Estamos acá presentando un libro, traemos un libro de Argentina, no traemos ni droga, no traemos una bomba nuclear para reventarles el país, no traemos nada de eso. Traemos un libro, una conferencia y una tesis. En todo caso, a quien no le guste el libro negro de la nueva izquierda, tiene toda la libertad del mundo de escribir el libro negro del libro negro de la nueva izquierda y se acabó. Es tan simple como eso, es el debate de las ideas, punto final. Lo más curioso es que la gente que critica el libro en general ni siquiera lo ha leído, no sabe ni de qué se trata, pero le dicen, tenés que ir a marchar, vamos a tirar piedras, y a nosotros nos encanta tirar piedras porque somos unos resentidos sociales, entonces vamos y lo hacemos con mucho gusto. Ahora, cuidado, porque esto por ahora es así, por ahora te tiran orinas, por ahora te tiran piedras. Póngale a la gente que está allá afuera un arma, póngale a la gente que está allá afuera una bomba. La constitución psicopolítica de esta gente no difiere de la de un fundamentalista islámico por su incapacidad de escuchar y dejar escuchar al resto un discurso político que le afecta a sus fundamentos más esenciales. Por eso hablamos de fundamentalismo cuando pensamos en algo como ISIS, como Al-Qaeda, y por eso no está mal pensar en fundamentalismo en gente que no puede tolerar que sus fundamentos sean cuestionados por un discurso crítico. La constitución psicopolítica es exactamente la misma, pónganles un arma y van a ver lo que pasa. Vamos a hablar sobre 3 temas bien rápido. Primer tema, ¿de dónde viene políticamente la ideología de género? Segundo tema, ¿qué es la ideología de género a partir de las teorías del feminismo contemporáneo? Tercer tema, ¿cómo la ideología de género resta nuestras libertades individuales? Vamos con lo primero. Nuestro libro se llama El libro negro de la nueva izquierda. Esto significa que es porque existe una vieja izquierda que ha tenido que mutar para condicionarse, para ayornarse a las condiciones históricas actuales. ¿Qué fue lo que pasó? Esta vieja izquierda se basaba sobre todo en las teorías de Carlos Marx, el marxismo clásico. Estas teorías tenían 2 premisas que daban lugar a una estrategia bien concreta. La primera premisa marxista que me interesa a mí hoy es la idea de que el obrero necesariamente va a hacer una revolución socialista en el mundo allí donde más avanza el capitalismo. Por eso Marx se va a morir a Londres, por ejemplo, y no se va a morir ni a Rusia, ni a Cuba, ni a China. Él quiere ver la revolución donde más avanzó el capitalismo, es decir, donde nunca llegó la revolución, en Inglaterra. Claro, él dice, bajo el capitalismo el obrero va a vivir cada vez peor y por eso la necesidad de revolucionar el sistema va a ser cada vez más importante. ¿Qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo contrario. Después de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente hablando entre 1950 y 1973, durante 23 años de manera ininterrumpida, Occidente crece a un promedio de un 13% de su PBI anual. Cuando digo Occidente, en verdad me corrijo, quiero decir los países de la OCDE, de la OCDE. Los países del primer mundo crecen a ese ritmo. Es decir, la riqueza se multiplica, la riqueza se distribuye, se derrama y los obreros pierden sus incentivos para modificar el mundo, para cambiar el mundo, y sus incentivos pasan a ser cambiar de automóvil. Entonces, ¿por qué? Porque han sido aburguesados, han sido paulatinamente incorporados en el sistema productivo. ¿Qué hacemos desde la izquierda? Seguimos esperando en los Estados Unidos de la década del 60-70, por ejemplo, un Che Guevara que se alce en armas y haga una revolución. No, es ridículo. Esperamos en Inglaterra un Fidel Castro, un Mao Zedong. No, es ridículo. ¿Qué hacemos? Tenemos que reconvertirnos. Por otro lado, Marx tenía una teoría de la sociedad donde trataba de explicar cómo funcionaba la sociedad. Y él daba la imagen de una casa de 2 pisos. Él decía, la sociedad tiene un primer piso que se llama la base o la estructura, donde tiene lugar lo económico, la realidad económica, las relaciones económicas entre los hombres, y sobre esta base se levanta una superestructura, un segundo piso de la casa, donde se ubica todo lo demás, todo lo intangible: la cultura, la ideología, el arte, la religión, el derecho, la moral, la política, la cultura, etc. Todo aquello que no podemos tocar, en verdad, no es real, sino que depende a modo de reflejo de las relaciones materiales, económicas de los hombres. Lo fundamental, los fundamentos de la sociedad son económicos, son materiales. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, en la década del 30, somos un partido de izquierda, si queremos hacer una revolución, es decir, reventar esta sociedad, ¿dónde vamos a meter nuestra bomba? ¿La ponemos en el primer piso o la ponemos en el segundo piso? La
ponemos en el primer piso, evidentemente. ¿Por qué? Porque acabando con el sistema de producción, el sistema económico de producción, estaremos acabando con el resto de la sociedad, porque reventado el piso número 1, el 2 se cae con él porque es apenas un reflejo. Esto informó, estratégicamente hablando, a los experimentos revolucionarios del siglo XX que ya conocemos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Mao Zedong, Lenin, el Che Guevara, Fidel Castro, las guerrillas en América Latina como la FARC, dependieron estratégicamente de la idea de que los fundamentos de una sociedad estaban dados en su esfera económica y necesitábamos modificar radicalmente ese sistema para modificar lo demás. Pero ¿qué ocurre cuando los que están llamados a modificar la estructura económica de la sociedad, es decir, las clases sociales imbuidas en una lucha de clases, ya no quieren hacerlo porque están cómodas? ¿Qué hacemos desde la izquierda? Bueno, volvamos a ver acá arriba. ¿Qué había acá arriba? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el sexo. Y si antes le decíamos aquí abajo al obrero, usted está siendo explotado por su patrón a partir de un sistema que se llama el capitalismo, ahora le digamos a la mujer, mujer, usted está siendo oprimida por el hombre, así en abstracto, a partir de un sistema que se llama el patriarcado. Le digamos al homosexual, encontramos géneros acá también, géneros. Entonces le digamos al homosexual, homosexual, usted está siendo oprimido así en abstracto por el heterosexual a partir de un sistema que se llama la heteronormatividad. Y trasladamos la misma lógica dialéctica que usábamos para las clases sociales a otro tipo de colectivos. Nos reciclamos, tenemos nuevos clientes, renovamos nuestros discursos y tenemos a gente allí afuera haciendo todo esto desde los partidos de izquierda. Las izquierdas ya no van más a las fábricas a buscar a los obreros, no van más al campo a buscar a los campesinos, van a las marchas LGBT, van a las marchas feministas, abortistas, indigenistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Por esta, porque les hizo falta acomodarse a las nuevas condiciones históricas. La ideología de género proviene entonces de estos esfuerzos por llevar lo que era una lucha de clases al plano cultural y dar una lucha de tipo cultural ideológica. Por eso todos los ideólogos de género vienen desde las izquierdas y se esfuerzan por reformar a Marx. Ideología de género, segundo tema. Los orígenes. Los orígenes se pueden encontrar en el feminismo de género, es decir, el feminismo más contemporáneo. Yo uso la categoría feminismo de género para sindicar a toda la teoría feminista que privilegia la categoría del género para explicar la presunta subordinación de la mujer por sobre el hombre. La categoría del género refiere, como vamos a ir viendo, a los aspectos culturales de nuestra sexualidad. Es un feminismo que revisa culturalmente las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y sienta las bases para lo que hoy llamamos ideología de género. El primer gran ejemplo que aparece a mi juicio en la historia del pensamiento feminista en este sentido es de Simone de Beauvoir, que en Francia publica en el año 1948 El segundo sexo. No sé si lo conocen al libro, muy conocido. Este, por ejemplo, no es un libro viejo, es un libro completamente nuevo porque hoy se lee más que cuando se publicó. Hoy se ve y se enseña más que cuando se publicó. Este es el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. ¿Por qué tendría que importarnos? Bueno, porque se inmortaliza este libro. Por una frase que dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. La gente lo conoce generalmente por esto. Es un libro largo, tiene unas 900 páginas más o menos. Es un libro bastante complicado, pero ahora se ocurre que es un libro como Harry Potter, todo el mundo lo quiere tener. A pesar de que no pueda pasar de la página número 7, es muy progre que tus amigos vengan a tu casa, tus amigas, y vean El segundo sexo y vos digas, sí, no se nace mujer, llega un hacerlo, y después todo el resto de las páginas, verdad, ni los conoces, pero lo tenés como si fuese un cuadrito, tu objeto libro, ¿no? Claro, ¿qué significa no se nace mujer, llega un hacerlo? Significa que en la mujer no hay nada intrínseco, natural, biológico, suficiente como para definirla como mujer, sino que realmente lo importante en la mujer es aquello que han hecho de ella. La mujer se configura en el marco de sus relaciones socioculturales y su definición de mujer viene dada por esas relaciones, no por su condición natural de mujer. Eso dice, no se nace mujer, llega a serlo. ¿Y quién es el que crea ese sistema sociocultural que hace de la mujer una mujer? Pues estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Significa que hay un primer sexo. Ese primer sexo, adivinen quién es. El hombre. El hombre ha creado un sistema de relaciones socioculturales opresivas que se llaman como el patriarcado, que hace de la mujer una mujer para mantenerla subordinada a los intereses del macho.
Eso sintetiza, brevemente obviamente, la idea de no se nace mujer, llega uno a hacerlo, y acá aparece a mi juicio por primera vez con tanta claridad el pensamiento feminista, lo que nosotros llamamos ideología de género, en tanto y en cuanto nunca antes se había desarraigado con tanta fuerza a la mujer de su naturaleza. Vamos a ir saltando, vamos a ir marcando una especie de marco teórico para poder leer mejor lo que está pasando actualmente, así que le voy a tener paciencia en esta parte de la charla. Kate Millett, vamos a ver algunas autoras feministas muy importantes. Kate Millett, de la década del 70, pionera del feminismo radical en los Estados Unidos, publica en esa época Política Sexual, otro de los grandes libros del feminismo del siglo XX. Este libro tiene una tesis, su tesis es los personales políticos, que hoy todo el mundo también lo repite a los cuatro vientos. Los personales políticos. Se dice en un libro que se llama Política Sexual, que significa que la sexualidad es una cuestión política. ¿Por qué tendría a nosotros que importarnos, que alarmarnos esto? Si parece en definitiva una poesía. Tendría que alarmarnos porque nosotros vivimos en una sociedad moderna que está regida políticamente hablando por el Estado moderno, que es una organización que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza. Decirle a ese Estado que lo personal es político implica decirle a ese Estado, mi personalidad es tuya. Y vos, como Estado, que te ocupás de lo político, te tenés que empezar a ocupar de mis cuestiones personales, porque lo personal es político. Entonces, si el vínculo, la relación que yo tengo con mi novia, la relación que un padre tiene con su hijo, la relación de un esposo con su esposa, como son relaciones personales, son relaciones políticas. ¿Y quiénes son, queridos amigos, aquellos ocupados de lo político? Los políticos. Entonces los políticos quedan legitimados para intervenir, diseñar, rediseñar, manipular nuestras relaciones sociales, porque les hemos dicho nosotros mismos, oigan, lo personal es político. Yo, persona, soy tuyo. Vamos a ver después algunos ejemplos prácticos de cómo estos pensamientos impactan sobre nuestra realidad. Vamos, mientras tanto, 10 años más adelante en el tiempo, nos vamos a Monique Wittig, década del 80, Francia. Ella publica una serie de ensayos, entre otros, el pensamiento heterosexual. A mí me importan dos tesis, sobre todo de esta autora feminista de primera línea, que desarrolla la teoría queer. Ella, por un lado, dice, vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria, nos obligan a ser heterosexuales. Cosa bastante curiosa porque ella era homosexual en Francia y no la molestó absolutamente nadie. Y cosa bastante curiosa porque no hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Lo obligatorio tiene lugar cuando su alternativa está prohibida. Hoy la homosexualidad como alternativa de la heterosexualidad afortunadamente no está prohibida en Occidente. Luego es falso que haya un régimen de heterosexualidad impuesta u obligatoria, porque todo aquel que quiere ser homosexual afortunadamente puede serlo con toda libertad del mundo. Entonces esto no es cierto, pero yo se lo subrayo porque ya lo vamos a usar más adelante. Ustedes váyanse guardando todos estos conceptos que yo voy arrojando, porque ya los van a ver cómo se impregnan en nuestra realidad. Segunda tesis de Monique Wittig: la mujer en verdad no existe. Si Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega a nacerlo, la verdad es que la mujer no existe. ¿Por qué? Bueno, porque existe la lesbiana, dice ella, y la lesbiana no es una mujer. La lesbiana es otro tipo de ser humano que viene a confirmarnos que fuimos adoctrinados en binarismo sexual. Es decir, se nos dijo que había hombres y mujeres, ahora ocurre que tenemos lesbianas, que no es ni hombre ni mujer, entonces tenemos una multiplicidad de formas de ser en términos sexuales. Fuimos engañados, la mujer no tiene ninguna esencia. Ustedes pueden pensar, este argumento es una ridiculez, efectivamente lo es. El problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas, porque poco a poco pueden ir adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden pensar, ¿cuán verdadero es esto? Si la gente sabe muy bien que existe la mujer y que existe el hombre. Sí, la gente sí lo sabe. Los que ya han dado por cierta la tesis de Monique Wittig son los Estados-nación, como el que estamos hoy parados, y las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Les voy a poner algunos ejemplos para que esto quede claro. Irene Rotella es un travesti invitado de ONU Mujeres a representar a las mujeres paraguayas. Esto solamente es posible, es decir, que un hombre que se autopercibe como una mujer represente a las mujeres de verdad de su país, es porque no existen las mujeres de verdad. Cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo ha pasado a ser, ¿qué cosa? Nada. Si cualquiera puede ser una mujer, explíquenme entonces qué diablos significa ser mujer. Nada, la mujer no existe. La ONU ya ha dado por sentado que en verdad la mujer no existe en la medida en que pone a un hombre disfrazado a representar a las mujeres de todo un país. Esto es en Argentina.
En Argentina los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres se jubilan a los 60 años, y un señor muy inteligente llamado Sergio cumplió sus 60 años y dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir trabajando, yo no quiero seguir trabajando, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me cambio de sexo. Ahora voy a ser no Marta, Claudia, no Sergia, listo. Le cambio la O por la A, cambio mi sexo frente al Estado, está por los argentinos, está por a los argentinos, y esto solamente es posible si el Estado argentino ha vaciado de contenido lo que significa justamente ser una mujer. Ahora, fíjense cómo responde el Estado a los medios de comunicación. No estamos acá para juzgar. ¿Qué significa no estamos acá para juzgar? No estamos acá para discernir. ¿Qué no podemos discernir? Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergio, ¿quién demonios es este sujeto? No podemos discernir porque previamente hemos dicho desde el Estado, ¿qué cosa? Que la sexualidad es una autodeterminación que depende no de características objetivas comprobables por todos, sino depende de aquello que cada uno diga que es. Entonces, si hemos dicho eso y tenemos ahora un hacker, porque este es un verdadero hacker, que nos dice que en verdad es una mujer, pues se quiere jubilar 5 años antes, y bueno, muy bien, no lo podemos jubilar. En Argentina un trans juega en una liga de hockey femenino, las mujeres de los equipos rivales se quejan, no quieren jugar con un trans, quieren jugar con mujeres, la liga lo aparta, recurre a la justicia argentina, ¿qué dice? Dice, bueno, tenemos una ley de identidad de género que nos dice que cada uno es aquello que autopercibe ser, entonces si él dice que es ella es ella, entonces vaya y juegue con las mujeres, como si usted fuera efectivamente una mujer, aunque las mujeres no quieran jugar con usted. Y entonces llaman inclusión. Esto solamente es posible si previamente hemos vaciado de contenido lo que significa ser una mujer. Y esto está pasando en todos lados. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeón de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. En este caso mucho esfuerzo tampoco hizo para parecerse a una mujer. Ángela Ponce, bueno, no se rían tanto que esto es culpa de ustedes, Ángela Ponce ahora es Miss España y va a Miss Universo. Pero tampoco se lamenten tanto porque ustedes han marcado un hito histórico con esto. Pónganse orgullosos. Porque si en 1961 los rusos llevaron al hombre al espacio, en el 67 los yanquis llevaron al hombre a la luna, ustedes los españoles este año han llevado al hombre a Miss Universo. Así que es un hito digno de estar en los manuales de historia. Bueno, pero ojo, no son los únicos. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. 2 noticias. A ver, quiero que quede algo claro. La gente tiene total libertad y me parece muy bien de autopercibirse como quiera. Ese no es el punto. Que se perciban si quieren como Superman, como una mujer, como lo que ellos les guste. No tiene que ser nuestro problema. Nadie tiene que perseguir a nadie por ese asunto. Ahora, otra cosa es que el Estado baje, oficialice una ideología y peor aún las autopercepciones de ciertas personas imponiéndoselas al resto. Ese es el gran problema. 2 noticias separadas por 6 meses del año pasado en los Estados Unidos. La primera dice así: trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple una pena en una cárcel femenina. La gran pregunta es, ¿y qué esperaban? ¿Y qué se esperaba? Claro, ¿qué fue lo que pasó? Un hombre viola mujeres, el Estado lo aprende y dice, no, yo soy tal mujer como las mujeres que violé, entonces mándenme con las mujeres, por favor. Lo mandan con las mujeres, vuelve a hacer más o menos lo mismo, y ahora ¿qué pasó? Ahora está aislado. No es que ahora está con los hombres donde siempre estuvo, no, ahora está aislado. Ahora está aislado ¿por qué? Porque la ideología de género en última instancia te lleva a una sociedad esquizofrénica donde nadie sabe quién es el otro y el Estado no está acá para juzgar cuando no le conviene, y está para juzgar cuando sí le conviene, porque su ideología oficial es puesta en tela de juicio. Esto está pasando en varios lugares del mundo. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Esto es de Argentina, julio de este año, nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, pero para ir a la cárcel no tanto, ¿no? Vamos a volver rápidamente al marco teórico. Judith Butler es, a mi juicio, la teórica de género más importante hasta el día de hoy. Ella publica en los 90 El género en disputa en California,
cómo resumir este libro. Fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires, más complicado de leer que el segundo Sexo. Sin embargo, la gente lo tiene por ahí, no sé si hará los asados con el libro o qué hará, seguramente que leerlo o no. ¿Cómo se puede resumir la tesis? Ella misma la resume con una frase que es espectacular. Dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. ¿Qué significa? Significa que hasta ese momento nos habían dicho la sexualidad humana se descompone en dos grandes esferas, la del sexo que corresponde a lo biológico, lo natural de la sexualidad, y el género que corresponde a los aspectos culturales o socialmente adquiridos de nuestra sexualidad. Por ejemplo, que las mujeres usen a menudo, por ejemplo, zapatos con tacón y que los hombres no. Por ejemplo, los rasgos culturales propios de nuestra sexualidad que varían socialmente corresponden al género y lo natural, lo duro, corresponden a lo que llamamos sexo. Pero en la patriarcal que dice el sexo siempre fue género, lo cual significa a la hora de hablar de sexualidad, dejemos atrás la categoría del género, dejemos atrás la categoría del sexo, porque el género debe empezar a explicar nuestra sexualidad, porque en última instancia nuestra sexualidad es socialmente construida. Por eso se pone tan de moda ahora la idea de la deconstrucción. Si hemos sido socialmente construidos en términos sexuales, nuestro mandato, ¿cuál es? Deconstruir esa construcción arbitraria para poder liberarnos. Entonces, si yo soy un hombre heterosexual, etcétera, yo no soy libre porque un sistema me construyó de esta forma. Yo soy libre en la medida en que yo me deconstruya, y para eso tendré el apoyo del Estado y de la más llamada educación sexual integral para ayudarme a deconstruirme. Voy rápido a citarles una autora española, Beatriz Preciado, catedrática en la Universidad de París 8, muy interesante, ya publica una serie de libros, entre otras Manifiesto Contrasexual, en donde entre otras cosas dice lo siguiente: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, que es lo que ella tiene en mente para el movimiento, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Es decir, lo natural siempre fue un contrato social. No sabemos muy bien quién lo firmó. Parece ser que en algún momento de la historia, que no tenemos idea, un cavernícola con otra cavernícola dijeron, bueno, vos vas a ser hombre, yo voy a ser mujer, y entonces firmamos un contrato social que ahora tenemos que deconstruir por un nuevo contrato contrasexual. Y en este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Hay que deconstruir la idea de que somos hombres y mujeres, ahora somos cuerpos hablantes. Entonces tenemos algunos elementos ya para poder definir qué es la ideología de género. No se nace mujer, llega a nacerlo. Lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género. Ser hombre o ser mujer depende de un contrato social, etcétera, que nos ha marcado cómo con el tiempo, a partir de la década del 50 del siglo pasado, la teoría feminista empezó a deconstruirse todo aquello que de natural tenía nuestra sexualidad. La ideología de género, en una palabra, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad de su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. La ideología de género te dice el sexo siempre fue género. El género ahora es la variable que va a resolver todas nuestras inquietudes y todo aquello que debemos saber en materia sexual. Esto es anticientífico porque para hacer eso tenemos que ocultar la anatomía, la fisiología, la neurociencia, la genética, la psicobiología, la biología, las medicinas, etc. Pero no estamos acá por el amor que le tenemos a la ciencia, estamos acá porque consideramos que esta es una ideología autoritaria, que no puede supervivir si no es con las armas del Estado, si no es con el poder coactivo del Estado, con el poder de violencia que a uno le quitan la libertad incluso de pensar y de hablar. Estas ideas serían nada, una idea de un club de tontos que se autoengañan, punto final. Todo seguiría como siempre. El gran problema es que han cooptado el Estado, han hecho de esta ideología un dogma estatal oficial y ahora estamos nosotros a la intemperie viendo cómo lo resistimos. Les voy a dar algunos ejemplos bien concretos sobre lo que está pasando. En Gran Bretaña hace poco, hace un año y medio o dos, una mujer embarazada que se autopercibe hombre llegó a una clínica, los médicos le dijeron algo así como felicitaciones señora, usted va a ser madre. Ella se autopercibió hombre, entonces se ofendió. Entonces, a raíz de eso, por las presiones del lobby, etc., la Asociación de Médicos Británicos bajaron un manual del lenguaje médico donde hoy se les prohíbe a los médicos británicos decir mamá, papá, hombre y mujer. Ahora resulta que mamá, papá, hombre y mujer son palabras del lenguaje médico que pueden ofender a la gente, excluirlo, son palabras de la Edad Media, ¿no?
Esto es en Argentina. Claro, ¿por qué traigo esto? Porque fíjense cómo la autoridad empieza a decirnos cómo tenemos que hablar. En Argentina estamos financiando con nuestros impuestos un programa de la TV pública del Estado que se llama Todes. Claro, porque ahora los políticos, con las feministas a la cabeza, se han dado cuenta que ellos son muy inteligentes, muy iluminados, y los ciudadanos somos una flor de estúpidos. Somos estúpidos y no sabemos hablar. Porque yo cuando dije hoy gracias a todos, a usted señora, por ejemplo, resulta que yo no le incluí cuando dije gracias a todos por haber venido. Usted estaba excluida. Y si en la sala hay algún homosexual, bisexual, tampoco estuvo incluido cuando dije todos. Entonces, la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Reeducarme a mí, a ver cómo tengo que hablar, y me enseñan que ahora lo que tengo que decir es todes, cambiar la O por la E, o en su defecto la A por la E. Pero fíjense sobre todo cómo los medios te venden lo que está pasando. Pues los medios están jugando a full a favor de este movimiento ideológico. Dicen que esto ya se emitieron 2 capítulos, que recibió muy buenas críticas, pero también insultos. Es decir, no malas críticas, insultos. Claro, porque del otro lado son todos autoritarios y fascistas, pero muy buenas críticas. Vamos a ver qué buenas fueron las críticas que recibieron sus 2 primeros programas. Acá tenemos el programa número 1, con 165.000 pulgares hacia abajo, con 4.000 pulgares hacia arriba. La gente que paga sus impuestos para financiar estas basuras, obviamente no quiere seguir haciéndolo. Segundo programa. Todo ese es un programa feminista que llegó para quedarse, al que no le gusta que se jode, ¿no? 66.000 pulgares para abajo, 1.000 para arriba. Es decir, a la gente le parece una verdadera porquería, y efectivamente es una porquería. Lamentablemente estamos coaccionados a pagarlas con nuestros impuestos. Si esta gente quiere hablar como todos y usar la E, que lo haga, pero que no nos inculque y no use nuestro dinero para obligar a la gente a hacerlo. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si estamos en Canadá y yo me autopercibo no como Agustín, sino como Agustina, y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi identidad de género nueva. Yo los puedo demandar a ustedes, judicializar, y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. Es decir, esto no es una invitación a ser parte de una idea que está abierta a quienes quieran escucharla. No, esto es una imposición del Estado, que se mete incluso en algo tan personal como la forma en que hablamos. Pero ¿se acuerdan? Lo personal es político. Es esto justamente. Lo personal es, por ejemplo, como uno habla, y ahora se volvió materia política diagramable por el Estado. Este es uno de los travestis más famosos de la Argentina, el más famoso, que ahora llevó a juicio a un locutor de mi ciudad que supuestamente dice acá la agredió. ¿Qué le agredió? ¿Le pegó? ¿Le escupió? No. La agresión fue la siguiente. Este señor se ganó un premio, el premio de mejor actriz del año, y el locutor tuvo la pésima idea de decir al aire que le parecía injusto porque era un premio para las mujeres. Bueno, ahora está judicializado en la Argentina porque no se puede opinar sobre esto. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon. Estuvieron litigando con este asunto durante, no sé, 4 o 5 años. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, pagando abogados todos los meses, llevando adelante la causa. ¿Por qué? Por querer hacer uso del derecho fundamental de objeción de conciencia. Es decir, miren, nosotros somos cristianos, ustedes cásense, hagan lo que quieran, pero por favor no me hagan partícipe de la boda, porque por mis creencias yo no quiero ser parte de la boda. Tan simple como eso. Son los fundamentos de una sociedad libre, ni más ni menos. No, vos tenés que ser parte de mi boda, porque si no me estás oprimiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Papá Estado, venga, $150.000 de multa, 4 o 5 años litigando en la justicia, etc. ¿Qué perdieron los cristianos? La libertad de culto, que incluye el derecho a objetar conciencia, y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien uno quiera, punto final. Libertades fundamentales que hemos conquistado desde hace años y que desde hace siglos, y que estamos perdiendo. Se crean conflictos donde los conflictos no existen. Ahora en Alemania se está considerando que el Estado financie la pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé ni quiero saber qué es la pornografía feminista. Ya con verlas marchar en senos me es suficiente, pero lo que no puedo entender es cómo ahora pasó a ser función del Estado
cómo pasó a ser una función del Estado sacarle el dinero del bolsillo a la gente para financiar porno feminista. ¿Querés hacer porno feminista? Hacelo, pero hacelo con tu plata. No te metas con la gente. Crean conflictos donde no existen porque ellos viven del conflicto. No pueden vivir si no es con el conflicto porque son resentidos sociales. En Suecia, el partido de izquierda propuso un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Resulta que éramos tan tontos, o que los suecos eran tan tontos, que no se habían dado cuenta que nuestra guerra de sexo llegaba hasta el baño. Y que teníamos un gran problema cuando hacíamos pi, porque supongo yo que el hombre falocéntrico, parado ahí con su pistola, está ejerciendo un micromachismo y no sé qué más. Y entonces ahora, como los personales políticos, necesitamos un Estado que, bueno, que reordene obviamente la forma incluso en que vamos al baño. Ahora, ¿cómo se aplica esto? A mí se me ocurren dos opciones. O pones un policía al lado de cada retrete a ver cómo el sueco lo está haciendo, o haces una suerte de reality show nacional, un Big Brother dentro de los baños de la gente, con una camarita, con un burócrata atrás de una Nodu, mirando a ver cómo está haciendo pis el sueco, a ver si hace un crimen o no. Claro, porque yo lo llevo a este extremo, para mostrarles que el interés de este proyecto de ley no es aplicarse porque esto no se va a aplicar. El interés de esto es bajar un discurso de arriba hacia abajo, que le diga a la ciudadanía, oigan, ¿saben que entre los sexos no hay armonía, no hay paz, no son complementarios, sino que están conflictuados, hay guerra? Y esa guerra se manifiesta incluso en lo más cotidiano, como la hora de ir al baño. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora resulta que tenemos un conflicto por el fútbol y nunca lo supimos, éramos tan tontos que no lo sabíamos. Que atentaba contra la igualdad entre los sexos, dicen los expertos. Claro, a ver, en Occidente existe ligas de hockey, ligas de fútbol para mujeres, las mujeres que les gusta jugar el fútbol juegan el fútbol, los niños pueden jugar al fútbol mixto cuando son niños y muchas veces se hace, y es algo bárbaro. Y ahora resulta que tenemos que liberarnos de todos estos estereotipos. ¿Cómo? Bueno, cada vez que damos vuelta a la página aparece una prohibición. Siempre está el mismo esquema, liberarnos a través de la prohibición. Estamos perdiendo la libertad de las familias de educar a sus hijos en sus propios valores y convicciones, derechos humanos que tienen y asisten a los padres de familia. Les voy a contar rápidamente el caso argentino, por ejemplo. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral de la página oficial del Estado prevé para el nivel inicial, es decir, para los más chiquititos, por ejemplo, lo siguiente: apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, ahora los padres de familia mandan a sus chicos de 5 o 6 años al colegio para que les desnaturalicen la forma de ser niño o ser niña. Una locura. Y a esto le llaman educación sexual integral. Y ustedes se pueden preguntar, y bueno, ¿cómo se logra esto de desnaturalizar? Por ejemplo, así. Vistamos a los nenes de nenas, les enseñamos con maquillaje, cómo se maquillan las nenas, que se pinten un poco los labios, los ojos, los collares, etc. Y que le cuenten a la maestra que se siente ser una nena, por ejemplo. Ahora, esta educación sexual integral que se nos propone como una panacea es un mecanismo de idiotización. Lo que el poder necesita es gente idiota. Como por ejemplo, acá he recogido dos tweets que me parecieron interesantes, porque tienen que ver con esta charla. Uno de una tal Casa Albornoz, que dice lo siguiente: odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Claro, ella se siente atraída físicamente por los varones, pero le han dicho al mismo tiempo que tienen que odiarlos. Entonces tiene un cortocircuito importante, ¿no? Amiga, ¿sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Se acuerda el régimen de heterosexualidad obligatoria? ¿Esto salió de esa cabecita que ven ahí? ¿O alguien lo incrustó muy bien en esa cabecita tan pequeñita que ven ahí? ¿Sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? Lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles y encima vos me venís a recalcar que no puedo odiarlos. Carolina Marín dice: el pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático. Es decir, a ver, miren, si yo soy político y realmente quiero conservar mi poder, yo soy político y quiero conservar realmente mi poder, la verdad es que tener un ejército de Calinda Marín me viene espectacular. Tengo poder para rato. Bueno, escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado, un padre estadounidense acaba de cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad, Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI, y voy al último tema: las perversiones que se están habilitando en el mundo conforme a la ideología de género. La ideología de género habilita este tipo de cosas en el discurso filosófico, político-filosófico, vamos a decir.
Tres noticias rápidas, pero hay un montón, ¿eh? Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es esto? Las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales. Estamos hablando de zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, es decir, relaciones sexuales entre familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Ustedes pueden empezar ahí afuera, tenemos al lobby LGBT. Sí, fue lobby LGBT, después fue lobby LGBTI, luego fue lobby LGBTQI, luego fue lobby LGTTQI, luego fue lobby LGTTQI, después le pusieron un más porque ya vengan todos, porque ya nos cansamos de seguir sumando letras, y aparte, ¿cómo vamos a poner la, qué sé yo, la P, por ejemplo? La Z. No, el más significa disidencia sexual. Significa la disidencia respecto de la heterosexualidad. Todos aquellos que disientan de la heterosexualidad son bienvenidos a todo esto. Aún así, aún no aceptando nuestra ideología, a ellos les viene espectacular. Métanse en la página de la NAMBLA, que es una organización de pedófilos, y van a ver cómo utilizan todos los argumentos de la ideología de género para legitimar lo que ellos ahora ya no llaman pedofilia, sino sexo intergeneracional. Suena muy lindo, ¿no? Entonces, claro, a ver, decir que el sexo siempre fue género, decir que el sexo es cultura, es pura cultura. ¿Qué es pura cultura? ¿Y qué es la cultura? La cultura es que la agricultura viene de cultivo, es lo que el hombre hace. El hombre ha hecho su sexualidad de forma arbitraria y por eso debe de construirla ahora que ha tomado conciencia de la arbitrariedad de sus relaciones sexuales. ¿Qué es algo meramente cultural? Por ejemplo, un semáforo. ¿Cómo funcionan los semáforos? Bueno, rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto, ¿los podríamos haber hecho azul, fucsia y marrón? Sí, ¿por qué? Porque es algo meramente cultural. El semáforo no salió de el suelo, no salió de la panza de nadie, no se cayó de un árbol ni salió de un huevo. Lo hicimos nosotros y eso fue un código cultural, convencional, arbitrario. Podríamos haberle puesto otro tipo de colores y el semáforo hubiese funcionado igual porque es una construcción cultural. La sexualidad, al decir que es una construcción cultural, queda equiparada a la relación arbitraria que existe entre los colores del semáforo. Y entonces haber dicho, por ejemplo, que la heterosexualidad estaba en la base de la supervivencia de nuestra especie humana es una arbitrariedad, como decir que el rojo significa naturalmente frene. Evidentemente el rojo no significa eso de forma natural, es convencional. Entonces, ¿por qué vamos a seguir considerando que tener relaciones entre un hombre de 50 años y un niño de 8 es algo inmoral? Si en definitiva se trata de tabúes que nosotros mismos hemos ido construyendo conforme el avance sexual de la historia. Le construyamos y podemos darle letra a todos aquellos lobbies que practican ciertas perversiones o parafilias. Algunos ejemplos. Bueno, un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años de DNI. Claro, a ver, si yo puedo decirles a ustedes, soy aquí, saben que yo no soy Agustín, yo soy Agustina, hasta ahí tengo todo el derecho y me parece muy bien que yo pueda hacerlo. Ahora, lo que no me parece bien es que después yo los obligue a ustedes con el Estado a percibirme a mí como yo me autopercibo y a financiarme a mí con sus impuestos. Eso es lo que es inadmisible. Pero ¿qué me quita el día de mañana si el Estado ha aceptado esa ideología como dogma? Agregarles que además yo tengo, por ejemplo, 20 años menos o más. Yo tengo apenas 6 años y quiero ir al colegio con sus hijas. ¿Y por qué no? Si hemos asumido que la realidad depende de la autopercepción. Ustedes pueden pensar, bueno, esto es un poco exagerado. Bueno, acá ya tenemos un caso. Acá tenemos otro peor, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Dice ahora que tiene 6 años en Canadá. Ahora, a mí me interesa cómo el diario te lo vende, porque la verdad es que gente loca ha habido siempre. Entonces no me interesa este señor. Me interesa el título, la increíble transformación. ¿Ven algo de increíble ustedes en un gordito de 52 años que se le puso una peluca? Yo no veo nada increíble, no veo que se haya transformado, que ahora tenga 6 años. No se transformó, pero el medio de comunicación te lo vende de esa forma para que vos digas, qué bárbaro Canadá, qué mente abierta, qué hipermodernos que son, ¿no? Acá está el señor antes con sus 7 hijos, ahora con sus 2 muñecas de trapo y su tutú, ¿en dónde? En un colegio, efectivamente, donde las niñas de 6 años están, ¿no? Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. En Cosmopolitan, una chica describe cómo es tener sexo con su papá y nos ponen una linda foto de una mano, etc. Y claro, si la pones el amor, ¿no? La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos del Parlamento canadiense. La polémica charla de TEDx en Alemania que dijo que la pedofilia es una orientación sexual natural y la reivindicó. Este es un diario de ustedes, El Mundo de España. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados a la espera de un bebé. Bueno, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella.
Pero como el diario nos educa, además, porque son ellos muy genios, nos educan y nos explican que este caso se llama objetofilia. Es decir, si alguien dice que esto es una locura, ¿qué viene a ser? A ver, un objetofóbico. Así como funciona. Le vamos a poner un nombre lindo, después un nombre feo, los que digan que eso es una locura. La objetofobia. Bueno, esto también va por otros carriles, ¿no? Transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos, es el país. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexual. La gran pregunta es otra vez, ¿se convirtió en un marciano o se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque si yo digo esto último, capaz que ahora me acusan de crimen de odio. Y yo soy un omnifóbico. Entonces, hasta acá llego porque me avisan que no tengo mucho tiempo más. A ver, voy a sintetizar todo lo que dije con una metáfora que tiene que ver con la cocina, tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Quienes no saben cocinar las ranas, la meten con el agua ya hirviendo y la rana tiene músculos a diferencia de la langosta. Entonces, toca el agua, mete un salto y te hace un lío en toda la cocina. Esa es la vieja izquierda. Esa es la izquierda que te ponía una bomba. Esa es la izquierda de la lucha de clases, de la guerra de guerrillas, el terrorismo urbano, los golpes de Estado, los golpes de palacio, etc. La izquierda, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX. La nueva izquierda sí sabe cómo se pueden hacer bien las ranas, cómo se cocinan las ranas. Es muy simple, la ponemos en el agua fría y empezamos a subirle la temperatura y la rana va a estar súper contenta ahí mientras no se dé cuenta de lo que está pasando. Capaz que cuando se dé cuenta ya es demasiado tarde, pues la vuelta está hirviendo, ya no puede pegar el salto. Entonces ponen la moraleja, dos, y hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que nosotros somos las ranas, ya estamos en esa agua y esa agua ya está bastante caliente, por eso estamos hoy aquí. Ya está bastante caliente. La buena noticia es que no ha hervido todavía no ha hervido. ¿De qué depende que esa rana pueda pegar el salto? Es tan simple como tomar conciencia, se da cuenta, me está cocinando, meto el salto. ¿Qué significa? Me informo, me formo, doy lucha, hablo con mi familia, hablo con mis conocidos, milito, salgo a las calles, me organizo con la gente que quiere libertad, que quiere respetar la vida, la familia, la propiedad. Me organizo, alzo mi voz y le pido al político que me represente a mí, que no represente a minorías. El tema es que si estamos dormidos nos cocinan como a ranas. Entonces por eso, hazte oír, y en este caso en esta ciudad la Asociación Libertas de Francis y todo su equipo nos han traído a Nicolás y a mí para contribuir a que esa rana por fin pueda dar el salto que debe dar. Muchas gracias. Que ahora quiero indagar en ellos. El primero era el de Alemania. Lo contrasté con una compañera, yo soy periodista, y es cierto, el gobierno alemán está debatiendo si financia pornografía feminista para emitir en los dos canales públicos en horario abierto. El objetivo es introducir cuanto antes los estereotipos de sexualidad feminista para que el hombre, cuando llegue a ese porno naturalmente, no se vea influido por un supuesto porno heteropatriarcal, si se puede decir así. El segundo, habló de la pederastia. Querido público, el siguiente paso, no se equivoquen, es aprobar la pederastia. Los poderes mediático-políticos nos manipulan. Primero nos hicieron creer que era muy necesario el aborto. Segundo, nos hicieron creer que era muy necesario el matrimonio homosexual, que ahora Nicolás hablará de eso. Y tercero, está en camino, ya están blanqueando la pederastia. Agustín nos ha enseñado una conferencia de TEDx. Ya hay escritos en periódicos anglosajones de mucha influencia, blanqueando la pederastia, intentan dar pena. Este es el siguiente paso, no se olviden de él. Agustín aquí nos ha contado cómo funciona. Ahora Nicolás nos va a contar el cómo. Esta izquierda posmoderna, que se ha reinventado, viene o aplica técnicas que se utilizaban en la antigua URSS o en otros países comunistas para manipular a la sociedad. Una vez cae el muro de Berlín, todas estas técnicas, aplicadas en gran parte por el KGB, se extrapolan a América Latina y de ahí al mundo entero. De todo esto y más, va a hablar Nicolás Márquez. Un fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias a Libertas por estar aquí. Muchas gracias a Estevil por habernos anfitrionado desde el inicio. Estamos haciendo una gira tremenda que iniciamos en el año 2016 y bueno, y que hemos recorrido todo el continente. No se olviden que nosotros venimos desde el fin del mundo, así que hemos hecho todo el continente, incluyendo Estados Unidos, y ahora tenemos la bendición y la dicha de estar aquí en España. Voy a ver si esto me sale, porque yo soy un personaje en transición. No lo digo desde una perspectiva sexual, sino que desde una perspectiva tecnológica, porque al tener 43 años yo crecí sin internet, pero después conocí la internet. Muy bien, entonces el periodista trata de llegarme al lado del matrimonio homosexual. ¿Qué opina usted del matrimonio homosexual? No existe el matrimonio homosexual, así como no existe el cambio de sexo, por más que le diga una ley. No existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo no existe el matrimonio homosexual? Está legalizado. Otra vez vivimos juntos, y no es cierto. Bueno, está muy bien, pero ese no es un tema de orden público. La gran diferencia entre el matrimonio de verdad y cualquier otro tipo de unión transitoria, permanente, circunstancial, es que el matrimonio es un vínculo de orden público y el resto de los vínculos son vínculos de carácter meramente privado. Ah, no, pero esto no es así. Entonces, si un Estado no le otorga a dos personas del mismo sexo los mismos derechos propios del matrimonio de verdad, estamos en presencia de un Estado homofóbico. Bueno, con ese criterio quiere decir que si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, estamos en presencia de un Estado ciegofóbico. A ver, el Estado no tiene que otorgarle a un ciego el carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. Tiene que respetarlo en su dignidad, respetarle todos los derechos que efectivamente puede ejercer, pero en modo alguno otorgarle el carnet de conducir. Y damos una vuelta de tuerca más al asunto. Porque a partir de ahí empieza un tema muy delicado, que es el tema inherente a la adopción. Si nosotros no le damos a las personas del mismo sexo los mismos derechos que el matrimonio de verdad, por consiguiente los estamos privando de adoptar. Y si los estamos privando de adoptar, los estamos discriminando. Y acá estamos denaturalizando un principio fundante, que es el siguiente. La adopción no es un derecho del adoptante. La adopción es un derecho del adoptado. O en todo caso es un derecho del adoptante subordinado a los intereses primarios y supremos del niño a ser adoptado. Y cuando hablamos de adopción, ¿a qué tiene derecho el niño? El niño tiene derecho a que le sea devuelto aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Mamá y papá. Pero además, independientemente de toda esta conceptualización, hay un tema que no quiero dejar pasar y que muy brevemente voy a mencionar. No es gratuito entregar a un niño a una pareja heterosexual o a una pareja homoparental. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros esto lo tenemos muy desarrollado en la tendencia homosexual. Perdón, sí, bien digo. Los niños educados en parejas heterosexuales, el 1,6% de los casos, tienen luego tendencia homosexual. En cambio, los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de los casos tienen tendencia homosexual. O sea, no es gratuito utilizarlo como mascota y como experimento para disfrute de un lobby sindicalmente sexualizado. ¿Y de dónde surge este dato que estoy arrojando? Surge de un informe Cameron y Cameron, investigadores norteamericanos, científicos, que estudiaron 4.930 casos. Estos casos y muchos otros están en el libro. O sea que no estamos hablando solamente de un prejuicio religioso, ni de un asunto etimológico. Esto trae consecuencias prácticas lamentables. Quiero comentarles lo siguiente. Si yo digo que el matrimonio homosexual no existe, si digo que no existe el cambio de sexo y desaconsejo la adopción homoparental, ¿qué soy entonces? Homofóbico. Es el apodo que con mucho esfuerzo he sabido ganarme durante los últimos años. Ahora bien, les tengo otra sorpresa más. La homofobia tampoco existe. La homofobia es un invento. ¿Cómo que no existe la homofobia? Por supuesto, la homofobia no existe. Miren, si nosotros desarmamos la palabra homofobia. ¿Qué te pasa a vos? No, pues te veo muy... No, bueno, estás hablando él. No, pensé que tenías alguna tara y entonces querías ser respetuoso de tu... No importa lo que estoy diciendo. Entonces, para que hagas... Para no interrumpir la conferencia, por favor, como he comentado al principio, tenéis oportunidad de escribir vuestras preguntas y comentarios en una hojita. Yo lo moderaré. Os pido, por favor, que no cortemos esto porque hay mucha gente que quiere saber. No, es de maleducado interrumpir. Entonces son maleducados. Está bien. Ubicar. Sí. Bueno, muy bien. Entonces seguimos diciendo lo siguiente. La homofobia, por supuesto que no existe. La homofobia, como su nombre lo indica, es una fobia.
Y las fobias son enfermedades psiquiátricas. Y las enfermedades psiquiátricas están clasificadas y delimitadas en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría más importante, encumbrado, el último, es el DSM-5, que clasifica todas las fobias de manera taxativa y delimitada. La agalofobia, la esclatrofobia, la fotofobia, etcétera, etcétera, etcétera. La homofobia no existe. Es un invento político que tiene una función insultante. ¿Qué es lo que busca la homofobia? Tratar de patologizar al que piensa distinto, atribuirle al que piensa distinto una fobia, es decir, un desorden mental. Fíjense, antes a lo que pensábamos, como por ejemplo con lo que pensábamos como Agustín, se nos decía inquisidores, medievales, etcétera, etcétera. Pero no se nos trataba de enfermos mentales. Ahora, con el fetiche idiomático de la homofobia, se nos acusa de padecer un trastorno mental a los que piensan distinto respecto a la ideología de género. ¿Y quiénes son los que acusan de homofóbicos, es decir, de padecer una enfermedad mental, a los que piensan distinto? Los mismos sátrapas que dicen ser voceros de la diversidad, que no aceptan ningún pensamiento diverso del de ellos. Fíjense, con una mentira adicional, los que dicen ser militantes de la diversidad también mienten, porque no son militantes de la diversidad, porque la unión en la diversidad es la unión entre el hombre y la mujer. Porque el hombre y la mujer son dos realidades distintas, por eso es una unión en la diversidad, dos realidades diversas que se complementan. En cambio, un vínculo entre dos personas del mismo sexo, y tienen todo el derecho a tenerlo, pero ese vínculo, si hay algo por lo cual se caracteriza, es por carecer de diversidad, porque es un vínculo no entre diversos, sino entre semejantes. Es un vínculo de carácter imitativo, es un vínculo de carácter repetitivo, es un vínculo de carácter redundante. Ahora, la homofobia de todas maneras es utilizada como fetiche propagandístico a todo propósito, en todos los ambientes y bajo cualquier circunstancia. Fíjense lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan de la masacre de Orlando? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. La masacre de Orlando fue un episodio hace 4 o 5 años más o menos, en donde un demente entró a un bar gay, a un boliche gay, y en un santiamén con un arma de guerra mató a unos 50, 60 personas. En ese interín un policía le pegó un tiro y murió el francotirador. Todas las redes sociales, todos los programas de televisión, toda la farándula transnacional, todo el espectáculo de Occidente salió a decir la homofobia mata. La homofobia mata. Y todo el mundo demagógicamente se ponía en su perfil de Twitter, de Facebook, de Instagram, las banderitas multicolores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto fue explotado durante una semana intensísima hasta que de repente toda esa explosión propagandística desapareció. Y nunca más habló del tema. A partir de esa semana y hasta hoy,